Bien, en esta segunda o tercera parte quisiera que comentemos un poco la historia esta que les mandé a analizar de Luces en la ciudad, City Light de Chaplin. Y un poco por qué esta película, porque creo que es primero una de las películas clásicas, bellísimas, pero que tienen un guión en su momento exquisito, o sea, en el sentido de que maneja todos los elementos del personaje, puntos de giro. Entonces, quisiera que eso lo conversemos, lo analicemos, ¿no? No sé si ya lo han visto o qué les parecía analizar ya dramatúrgicamente este guión, ¿no? O sea, la película, pero básicamente el guión que estaba detrás de esto, ¿no? De Luces en la ciudad. ¿Quién quiere empezar? Ya, Mercy, por favor. A mí me pareció bastante interesante lo estructurado que estaba todo y cómo al principio de la película va poniendo como elementos A, B y hasta C, me parece, y después va conjugando todos esos elementos en el conflicto, casi como una operación matemática en realidad, para dar como cómo esa mezcla de elementos que presentó al inicio por separado se mezclan en la historia, creando un conflicto y al final se resuelven. Me pareció también, después de lo que leí de las clases anteriores, creo que me fue más fácil identificar esas cosas también y ver cómo se resolvía. También otra cosa es como los elementos, y justo quería preguntar esto, si los elementos de arte, como en el caso de la película, las estatuas del inicio y cómo se va poniendo esa relación entre lo distante que está el personaje principal de la riqueza, los dos personajes principales de la riqueza, cosas como las estatuas o las fiestas de a las que va, esos elementos, específicamente los objetos que están puestos en la escenografía, digamos, ¿esos están en el guión, son propuestos desde el guión o se proponen en parte y luego el trabajo de arte es más específico con eso, digamos? No, al contrario, todos esos elementos están propuestos desde el inicio, ¿no? En el guión, ¿no? Yo estoy seguro que Chaplin ya tenía visualizado esta parte de la estatua donde empieza la escena, él dormido, ¿no? Y todos los elementos justamente que él maneja, ¿no? De esto de este grupo económico que el tipo cuando estaba borracho se vuelve amigo o pana del Chaplin y después cuando está sobrio lo desconoce. ¿No? O sea, todo eso está pensado y está marcado desde el guión. Alexandra, por favor. De hecho, creo yo que juega él con la ironía también, ¿no? En esa escena del comienzo, que esa escultura se supone que es para el pueblo y habla de la paz, y hay una de las esculturas carga una espada, ¿no? Es irónico totalmente. Y ahí nos deja ver también las oposiciones de la opulencia y la miseria, ¿no? De hecho, tienen que estar puestos en el guión todos esos detalles para que puedan visualizar. Eso es parte del guión, me parece a mí. Sí, Lindísima la película, yo no la había visto y fue muy grato verla en realidad. sí, es uno de los clásicos. A mí me encanta, o sea, han pasado ya más de 100 años y sigue teniendo vigencia esa película. ¿Y sabes qué?
Yo la vi no una vez, la vi siquiera dos veces, porque además iba viendo por partecitas y cada vez iba descubriendo algún otro detallito que era como que está escondido ahí para que lo veas. No es tan evidente, pero que vas viendo cómo él, trae esa genialidad del tipo, ¿no? Para hablar sin palabras. Ujú. Y, Eso, y las cosas ahí no están al azar, están bien no, pensadas. O sea, exacto. cada elemento, todo está bien pensado. Y ese final fuera de serie, o sea, es un juego de palabras al final, ¿no? O sea, ese Más que realmente ya palabras, ves, es gestos, es un juego de gestos. pero, pero en el fondo también es, claro, porque la película es muda, solo vemos el texto que nos ponen ahí, pero esto de, ya ves, y ella contesta, ahora veo. O sea, es tenaz, ¿no? Sí. Que ve a la final ella en ese hombre, ¿no? Ujú. Linda, gracias de esa sugerencia. Bien, Guillermo, por favor. Aquí estoy. Sí, a mí lo que más me impresionó fue la escenografía, la fotografía como tal y la producción. La historia es fantástica, pero ya sabía yo de estos personajes que son humildes y que se vuelven. Es la típica historia de nuestra especie, de los héroes que comienzan siendo muy humildes y terminan siendo muy buena gente o teniendo alguna relevancia. Creo que con la Biblia es el primer caso donde vimos este tipo de héroes. Pero lo que más me impresionó a mí realmente fue la escenografía y la producción. Hablamos de una película de 1930 y hay esas escenas con los autos, o sea, cerraron calles donde el ebrio millonario conduce por la ciudad y se cruza veredas y demás. Hay una escena donde él es recogedor de basura y pasan un montón de animales y un elefante cargado, llevado o sea, es como entretenimiento, es algo brutal, es fantástico. Yo la vi y me imagino a alguien viéndola en 1930, yo me volvía loco mirando o algo así. Me fascinó una escena que yo me di cuenta que era hecho sobre una pista sobre hielo que es donde están en el restaurante, la primera vez que se van de juerga con el hombre adinerado. Y toda la escena, hay una escena que es es un zoom y comienza a extenderse al final de la escena de la fiesta. Me pareció algo realmente increíble. Sí, fue algo, yo sabía de la peli y estoy muy feliz de haberla podido ver, ya verla en realidad, porque sabía de la peli, pero nunca la había visto con detenimiento. Fue una mezcla de, para mí, de diversión y de aprendizaje, pero fue algo, es realmente fabulosa. Nada más. Gracias, Guillermo. Sí, o sea, Chaplin era un genio, ¿no? Chaplin era un genio realmente, ¿no? Cómo manejaba las situaciones. Tomen en cuenta que fue de los primeros que actuaba y dirigía a la vez, ¿no? O sea que es también una magistralidad y genialidad hacer eso, ¿no? O sea, bueno, Chaplin viene del circo, ¿no? Cuando mencionaste esto de los, Chaplin viene del circo, ¿no? Eh, entonces, además era muy acrobático, ¿no? Toda su expresión, ¿no? La escena del box, por ejemplo, ¿no? Todo ese juego. Entonces, si se pueden a ver, como les decía, no hay nada al azar, todo está pensado, todo es guión, ¿no? Entonces es muy importante eso, que analicemos ciertas películas desde el punto de vista dramatúrgico y veamos esos elementos que nos van a alimentar, nos van a propiciar entender muchas de estas historias. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar algo de la película? Paul, por favor. Sí, me llamó mucho la atención del equilibrio que hace entre el romance y y la comedia, porque cuando son los puntos de romance con con la florista, pega muy bien, te engancha, pero para no quedarse en ese, digamos, en ese amor engorroso, entonces enseguida viene la parte de de las cosillas graciosas, ¿no? Entonces es increíble cómo todo el tiempo va generando ese equilibrio y al final incluso es muy conmovedor la última escena en el reencuentro. Entonces me parece fantástico esa estructuración y
igual todo muy bien pensado en los movimientos. También me llamó la atención de que a pesar de que en la época que se hizo esta película ya había sonidos, ya se hacían películas con sonido y Chaplin decidió hacerla muda a pesar de eso porque él quería justamente resaltar los otros medios de expresión, ¿no? Que son la iluminación, las actuaciones, la misma historia. Y es más, en la primera escena con la estatua, es a propósito eso de que cuando dan el discurso los políticos de ahí arriba, se genera le pone un ruido extraño, ¿no? Cuando hablan. Y es precisamente eso lo que quiere reflejar, de dar ese discurso vacío de, de los políticos. Entonces, me parece genial cómo está todo esto pensado. Ujú. Bien, gracias, Paul. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es la trama principal? ¿Cuál es la trama principal en Luces de la Ciudad? Reflejar, creo yo, los dramas sociales, las oposiciones que existen en este mundo, ¿no? Eh, la opulencia, la miseria. Convivimos en un mismo mundo, pero hay polaridades. Sí, pero eso sería más la trama, digo, perdón, la temática de la película, ¿no? Eso de la opulencia frente a la pobreza, eso es más bien, digamos, la temática. Pero yo les decía en la trama, o sea, ¿cuál es la historia principal en esta? No sé si Guillermo tenga su... Para mí, lo pensé mucho cuando escribía la tarea por un momento creí que era la historia de amor de ellos, de la florista y el vagabundo, pero creo yo más bien que es la historia de un personaje, de la vida de un vagabundo y de sus peripecias para comer, para vivir, para ganarse la vida, hacerse amigo de este millonario, etcétera. Entonces yo creo que para mí va por ahí, por la vida de alguien alguien que se busca la vida, una persona que se busca la vida, alguien de condición humilde, se podría decir. Ujú. Bien, ¿alguien tiene alguna otra opinión de cuál es la trama principal en Luces de la Ciudad? No, no tienen. A ver, Paul, por favor. Yo más bien tengo una duda ahí porque siempre me confundo. ¿Cuál sería la diferencia entre la trama y la historia de una película? Bueno, lo que decíamos, tiene que ver siempre con la idea. La idea es lo concreto, ¿no? La idea es lo concreto en en la historia. Entonces, justamente la idea es de un vagabundo, eso que trata de sobrevivir y a pesar de su pobreza, trata de ayudar al resto, ¿no? Por eso es que inclusive va preso, le confunden de que él robó la plata, lo llevan preso, ¿no? Pero al final él ayuda, le ayuda a esta persona a ver, ¿no? No es una historia de amor, justamente, ¿no? Que parecía que puede ser una historia de amor, porque si se ponen a ver, es la típica de un amor no correspondido. O sea, el tipo trata de ayudarle, pero ella se imagina que es inclusive otra persona la que le ayudó. Cuando acuérdense de esa escena, cuando se baja el millonario, ella cree que es ese personaje el que le ayudó a ella, pero nunca se imaginó que sea el vagabundo, ¿no? Entonces, la trama es la historia principal que mueve justamente la historia, ¿no? Esa es la trama, ¿no? La historia principal que mueve todos los sucesos. La temática, en cambio, tiene que ver un poco con los super objetivos. Entonces, acá está justamente esto de la desigualdad social, ¿no? De la diferencia de clases. Eso tiene que ver más con la temática, ¿no? Pero no es que son separadas. O sea, si nos ponemos a ver, por eso es importante entender y uno aprende justamente al hacer estos análisis. O sea, la historia, la idea y el tema van de la mano, van juntos. Pero uno sí tiene que estar claro en su película
cuál es la idea principal, cuál es la historia y cuál es la temática, ¿no? Porque muchas veces, eh, y ha pasado, especialmente en documentales, ¿no? En donde, bueno, no solo en documentales, sino en ficción, que la gente trata de manipular sus intenciones, ¿no? De justamente mostrar, digamos, la pobreza, la diferencia de clases, y se olvidan de la historia principal, ¿no? Por eso me encanta esta película, porque Chaplin maneja todos esos hilos con sutileza, maneja inclusive con humor. Si ustedes se ponen a analizar, esta película no solo es una película de humor, tiene también drama, ¿no? Él maneja los géneros muy bien, maneja la comedia, maneja el drama, maneja hasta el romance, aunque sea un amor no correspondido, ¿no? Entonces, él lo maneja con mucha sutileza todos esos temas. Tampoco es que hace ver al millonario como, digamos, como una caricatura de millonario, un tipo malo, explotador, no, él tiene también, como se dice, su lado bueno, ¿no? Cuando está pegado a los tragos de su amigo, los lleva hasta la casa y todo, ¿no? Y también el resto de personajes, ¿no? Que él maneja, estos personajes secundarios, el policía, el del box, el tipo duro, ¿no? Maneja con mucha sutileza eso. Bien, hasta aquí alguna otra pregunta, algún comentario. Sí, Alex. Solo que por favor me aclares cuáles eran los tres puntos: la trama, la historia personal y cuál más. eh, en qué parte? Justo lo que estabas hablando ahorita, que hay No. tres puntos que él como maneja muy bien en la película y que deberíamos nosotros también como saber distinguir: Ah, la no, trama, la no, historia personal, la idea, la la, idea, la temática y la trama principal, ¿no? ay, la temática. Eso, la idea que es lo concreto, ¿no? Que es el Sí, sí, vagabundo, la historia del vagabundo, la temática que es esto, las desigualdades sociales, ¿no? Y la trama, que es lo que hace avanzar la historia, que es la historia de este personaje, que es bien interesante porque una de las motivaciones para él es conocer a esta chica. Si claro. ustedes se ponen a ver, ese es el punto de giro. Les iba a preguntar, pero ya, no, ya me adelanté. El punto de giro de esta historia es justamente cuando conoce a la chica. ¿Y por qué? Porque él se ha pasado de vagabundo, después cuando está buscando le encuentra al tipo este, al millonario que se quiere suicidar, lo rescata, se hacen panas y todo. Hasta ahí todo normal, pero ¿cuándo es que comienza, digamos, a variar el personaje? El personaje es un tipo, eso, es un sobreviviente, ¿no? Es un tipo resiliente, le llamaríamos ahora, ¿no? Que trata de sobrevivir en un medio adverso. Pero su motivación, lo que le cambia, que por eso es importante el punto de giro, ¿no? Es cuando al personaje hay una motivación que lo cambia y rompe su estado normal, ¿no? Entonces, el tipo, su estado normal hasta ahí ha sido sobrevivir, mantenerse, pero cuando conoce a la chica y ve la situación de la chica, el tipo cambia, comienza a hacer cosas por ella, ¿no? Entonces, por eso es importante esos puntos de giro. El punto de giro tiene que ser una motivación lo suficientemente fuerte para que el tipo cambie hasta su estilo de vida. O sea, un tipo que si fuera normal nunca se iría a boxear, ¿no? Y menos con ese matón, ¿no? Se pone a trabajar, ¿me entienden? Trata de pedirle plata al millonario para ayudarle, ¿me entienden? Hace un montón de cosas, un montón de acciones para ayudar a esta chica, ¿sí? Entonces, eso es importante, el punto de giro. Y ahora sí les pregunto, ¿y cuál es el desenlace? ¿Dónde marcaron ustedes el segundo punto de giro o climas en esta historia?
¿Cuál creen ustedes que es? Siempre el clímax es cuando ya viene el desenlace. O sea, siempre acuérdense de la curva dramática. Hay un momento de normalidad, viene el punto de giro, viene el desarrollo, pero llega un momento que es el clímax o desenlace y en nuestra historia ya baja. ¿Cuál creen ustedes que es ese? Vamos, Guillermo, por favor. A mí me pareció que el clímax, o sea, cuando se acaba el clímax, el condumio de la peli es cuando él va preso. Es decir, se acaba toda su historia de todos los trabajos que hacía para conseguir dinero, se acaba su aventura con el millonario y se acaba su aventura con la florista. O sea, es un punto de quiebre. Se acabó ahí y se fue a la cárcel. Ese para mí es y el epílogo es su salida de la cárcel y el reencuentro con la florista. Nada más. Ujú. Bien, ¿están de acuerdo con eso o alguien tiene otro? Paul. Yo creería que es un poco antes, cuando están los delincuentes en la casa del rico y le quitan el dinero. Entonces el vagabundo sale a buscarles y la policía lo atrapa y lo inculpa. Creo que por ahí va el punto el segundo giro. Ya. ¿Alguien tiene otro punto de vista? ¿Mm? Del punto de giro. Yo les voy a plantear algo. El punto de giro puede ser cuando él se encuentra con la chica y él descubre que ella está mirando. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver todos los acontecimientos, todos los sucesos y el, el primer punto de giro y el segundo tienen que tener conexión. ¿Cuál es el punto de giro? Cuando conoce a la muchacha, ¿sí? No es la sobrevivencia o todo lo que les pasa. Esas son peripecias, ¿sí? Todos esos acontecimientos son peripecias. ¿Qué es lo fundamental en una historia? Lo que motiva al personaje a cambiar su normalidad. Entonces, ¿qué le motivó a él a cambiar su normalidad? Es es justamente el conocer a esta chica y a esta chica ciega. Y él comienza a hacer toda una serie de acciones por ayudarla. Hasta va a la cárcel. Eso es parte de eso. Un personaje como el vagabundo pudo haber ido a la cárcel por N razones. Pero ¿qué le motiva al personaje a hacer todas esas acciones? Le motiva a ayudar a esta chica. Y un poco eh, ¿por qué les marco esto que el clímax o desenlace es justo esa escena final? ¿Por qué? Porque ella le llega a reconocer al personaje y para él eso es lo más grande, ¿sí? Él estar en la cárcel, capaz que ya estuvo hasta antes en la cárcel, porque es un vagabundo, ¿no? Entonces, el hecho de que ella le reconozca, acuérdense, ¿no? Había creo que una parte cuando él va a visitarle que le toca las manos y ella le reconoce a él por las manos, ¿sí? Y que creo que igual en los carteles le dice, fuiste tú o tú, le queda mirando y él solo mueve perdón, mueve la cara y sonríe. ¿No? Entonces, ahí es que llega el clímax. ¿Por qué? Porque el personaje este que ha cambiado su vida y ha hecho todo, tiene como eh, la satisfacción del deber cumplido, de que todo lo que él se sacrificó valió la pena por algo. ¿Sí? Ojo con esto, que muchas veces estamos acostumbrados sí, a la dramaturgia norteamericana, que por eso les di también el libro de Sitfield, que si ustedes leen el libro de Sitfield es así.
es bien, digamos, cuadrada esa dramaturgia que dice al minuto tanto el punto de giro, el segundo punto de giro al otro minuto, ¿no? No, pero hay historias como estas, en donde el punto de giro puede ser el final, puede ser ese momento. Entonces, uno tiene eso que aprender, que primero, las historias, hay un momento de normalidad hasta que hay un punto de giro que rompe esa normalidad, donde el personaje avanza, evoluciona, pero llega un momento de clímax, de desenlace, y el desenlace tiene que ver con el primer punto de giro, que todo eso que le hizo cambiar llega o explota o como en este caso llega a una satisfacción del personaje, ¿no? Como el deber cumplido, que todo lo que hizo valió la pena, porque la chica, a pesar de que es un amor platónico, todo lo que sea, no llegó a descubrir que fue él quien se sacrificó y quien le ayudó para que ella vea. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes que vieron la película? Sí, Mercy, por favor. Sí, justo me parecía claro que el punto de giro podía ser como cuando ya se resuelve este problema de ella de no poder mirar. Y lo que me llama la atención con su análisis es lo bien construido que está todo para poder poner el punto, el segundo punto de giro tan al final y que no quede como inconcluso, ¿no? Que no se necesite tanto tiempo de un desenlace, porque por lo estructurado que está todo, uno sabe perfectamente cómo continúa, no queda nada, no hay necesidad de mayor tiempo para cerrar todo, porque uno sabe cómo es la vida de él y uno sabe qué podrán seguir haciendo los personajes. Ujú. Sí, gracias, Mercy. Guillermo. Sí, yo solo les cuento que en la peli ya se decía que ella iba a ver. Hubo un anuncio de prensa donde decía doctor de no sé dónde hace operaciones y él cuando roba el dinero, los $1,000, le dice esto es para tu arriendo y para tu operación. Entonces yo creo que de alguna manera ya sabíamos que había ese desenlace, nada más. Sí, 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 sí. Pero esa información es justamente lo que hace que él, eh, a ver, es bien interesante porque el tipo se entera, creo que por una conversación de la madre que no tienen ni para el arriendo, que están, ¿no? Por eso es que hace todos esos sacrificios. Y también eso, lo de la operación, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el desenlace tiene que ver con el primer punto de giro. O sea, siempre la historia va de un punto A a un punto B, o sea, tiene que relacionarse esa historia. Porque un poco el que le hayan metido preso no es un clímax, o cuando está preso no es un clímax, porque después de eso, si te pones a ver, ¿no? La historia es de la chica que está viendo, inclusive él sale, le comienzan a molestar los muchachos, pero la historia avanza y entonces el momento de ese encuentro, porque además se conoce como clímax de una historia, ¿no? Porque ese encuentro es lo que determina que haya otro giro, ¿no? Si nos ponemos a ver, ¿no? Ese encuentro de ella hace que haya un giro en la historia, ¿no? Y justamente hay lo que se conoce ahora como final abierto. O sea, después de eso termina la película y entonces a uno nos deja la imaginación de qué más puede ocurrir. Bien, ¿alguien más que sigue, Paul? Eh, sí, justamente y tenía dos dudas. La una es lo que ya nos comentaba de que tenemos libertad para poner el punto de giro donde queramos. Pero ¿hasta dónde llega ese límite? Porque no quiero que en mi guión o esté muy antes el segundo punto de giro o esté muy después, porque o puedo hacerlo muy predecible la historia o puedo aburrir en cambio.
Es Entonces, que, quisiera uno saber hasta dónde. Y la otra pregunta sería, ¿solamente son esos dos puntos de giro? ¿O también se pueden añadir más? ¿O también incluso puedo añadir puntos de giro falsos, como para engañar a la audiencia y luego sorprenderla todavía más en el verdadero punto de giro? claro, o sea, a ver, primero que no es matemático, o sea, como les digo, o sea, si leen el libro de Sitfield, él les dice que creo que es en el minuto 10 tiene que venir, o en la página 10 tiene que venir el primero, del 10 al 12 es el primer punto de giro, y en la página 70 o 80 es el clímax o segundo punto de giro. No, no es matemático la cosa. ¿Qué les aconsejo yo siempre? Que cada historia tiene su propio desarrollo. O sea, ustedes, en primer lugar, manejen la historia, eso, como manejar un amigo, como manejar un personaje. No manipular ni un poco dejarse manipular por la historia, ser lo suficientemente objetivos para trabajar eso. Y sí, en las historias es lo que se conoce como anticlímax, ¿no? Que a veces uno cree justamente, por ejemplo, lo de la cárcel puede ser un anticlímax, ¿no? Que uno cree que concluyó algo, pero no concluye la historia principal, que es la historia del personaje. Entonces, sí tenemos esto, ¿no? O también eso, que tenemos falsos clímax que hay, especialmente en la comedia, se maneja mucho que ya parece que es el final, que ahí termina y no, aparece algo que va cambiando, ¿no? Siempre hay eso. Entonces, yo lo que les aconsejo es que eso, su historia tiene que determinarles, ¿no? Esto es como es una construcción, ¿no? Es una construcción. Entonces, cuando uno construye algo, tiene que saber que está bien construido, ¿no? No es como, no es como una carrera o como les digo, como los guiones norteamericanos que son muy esquemáticos porque la industria te determina eso. Nosotros cuando construimos, o ustedes, por eso yo les voy a presentar otras películas también que quiero que analicen, ustedes van a ver que sobre todo en la dramaturgia latinoamericana, hay experiencias muy bellas en donde uno dice, no, pero rompe con todo el esquema. Y no rompe con el esquema de una estructura aristotélica. Las obras de Shakespeare son bien aristotélicas, o sea, tienen principio, punto de giro, desarrollo, final y desenlace. O sea, son bien aristotélicas. Y en el cine latinoamericano también hay historias bellísimas así, que están bien construidas y que nos parece como que no cuadra con esa dramaturgia norteamericana, ¿no? Lo que pasa es que también nos tienen muy acostumbrados a una cierta cinematografía, a una cierta mirada de lo audiovisual que no nos han permitido analizar o ver otras realidades. Si nosotros comenzamos a ver cine asiático o cine de otras latitudes, vamos a ver que manejan otro tempo o otras no sé, construcciones que de pronto son más parecidas a la nuestra que la industria hollywoodense, ¿no? Entonces, yo sí les diría eso, mirar también otras historias, otras cinematografías que de pronto nos alimenten, ¿no? Bien, Guillermo, creo que querías decir algo. Sí, lo mío era más un comentario final y no referente al análisis, sino que después de esta peli leí que Cantinflas, su personaje, es basado en este mismo vagabundo de Chaplin, era su ídolo de Cantinflas. Yo los veía muy parecidos, digo, no pueden ser tan parecidos, algo había. Y lo otro es que a mí, no sé, esto es solo una idea, así, no sé de cuándo viene la leyenda del Chuya quiteño, pero me parece que está muy relacionada también, lo dejo como en el aire, nada más. Sí, Ernesto Albán era también admirador de Chaplin. No sé si leí o vi una entrevista en donde él también era un admirador de Chaplin, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver el personaje este del vagabundo o,
o del marginado, siempre han sido historias que han tenido mucho éxito. Acuérdense del Chavo del Ocho, ¿no? Claro. Hasta en la televisión, estos personajes, y esto también es un poco por la naturaleza humana, ¿no? O sea, siempre tendemos a identificarnos con el más débil antes que con el fuerte, poderoso, ¿no? Esto es un poco de naturaleza humana que los comediantes, los dramaturgos han sabido manejarlo bien, ¿no? Bien, son las 8 y algo. ¿Tienen alguna otra pregunta o podríamos quedar ahí? Sí. Entonces, gracias. Ya les paso esto, también lo de las grabaciones de estas. Espero subirlo hoy noche mismo para que tengan de referencia. Y nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Bien. Ok. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Hasta Hasta mañana. luego, amigos. Hasta Gracias, hasta mañana. mañana. Chao, chao.